Son el grupo de Historia Argentina 1 de la cátedra, de la materia, están cursando en este momento. Así que son estudiantes y que les van a contar una experiencia con las IA, para trabajar con las IA, pero sobre todo a partir de un cuestionario que yo les di y que ellos debían responder. Lo primero que hice fue trabajar personalmente con las IA. La IA en este caso trabajé con el chat GPT, me dio una serie de respuestas y esas respuestas son las que les transmití a ellos. Ellos tenían que hacer un tipo de corrección que, bueno, ahora les van a explicar. ¿De acuerdo? Digan quiénes son y después a la cara. Bueno, mi nombre es Santiago. Yo soy Ana. Agustina. Manuela. Julieta. Yo soy Erika. Bueno, como ya dijo el profesor Quinteros, este trabajo surgió a través en el marco de la materia de Historia Argentina 1 y con el objetivo de analizar la inteligencia artificial a través de las producciones escritas. Para eso se nos dio dos textos hechos por ChatGPT. En el primero se basó en un ensayo que tenía como máximo extensión de 3 hojas y que tenía que poner específicamente en relación los postulados de dos autores, como son Bernardino Rivadavia y Penillosa, que son Rivadavia, importante para la historia argentina. Pero bueno, no hay que entrar en detalle. Y a la vez a nosotros se nos dio distintas pautas a la hora de analizar este texto, como por ejemplo revisar el título, si tenía relación con lo que le pedía a la inteligencia artificial, después verificar que la bibliografía estuviera bien citada, también como más importante, fijarnos que las afirmaciones que decía ChatGPT fueran reales y no fueran una invención de la IA. Y después, Sí, en la segunda producción se le pedía a la inteligencia artificial crear una monografía de extensión de 7 páginas comparando los postulados de Belgrano y de Moreno. La inteligencia artificial en 3 intentos nunca llega a la extensión de 7 páginas. Bueno, con esas 3 monografías que la inteligencia nos le dio al profesor Quinteros, teníamos que ver dónde, por ejemplo, inventaba, alargaba los textos sin sentido o, por ejemplo, usaba palabras anacrónicas que no tenían que ver en el tiempo. bueno, en el caso del ensayo que se le pidió que compare un paquete de leyes rivadavianas con un documento, un escrito político que es el de Cenillosa, nada, se le pidió que haga este ensayo de máximo de 3 páginas y si era necesario, en el caso de que apele a bibliografía complementaria, que la cite. Y bueno, lo que pudimos observar es que tiene una estructura argumentativa muy débil, muy vaga, en el que se la pasa dando reiteraciones, apenas alcanza la extensión que se le pide, tiende a divagar en estas afirmaciones que son demasiado vagas, da redundancias, o sea, hace un parloteo, un bla, bla, bla en 3 páginas y si bien estructura como diferentes partes, en el ensayo no logra dar afirmaciones muy concretas, es muy tibia, digamos, porque en el caso de que tenga que dar afirmaciones fuertes, corre el peligro de estar equivocada y es lo que la inteligencia artificial busca evitar constantemente. Entonces, la máquina busca satisfacer lo que se le solicite sin importar que pueda llegar a dar información falsa, que es lo que vimos a lo largo de todo el ensayo, porque o sea, a pesar de que se le dio la bibliografía, el escrito político, en el desarrollo no se ve una comprensión o un uso de esa bibliografía, sino que habla de cosas externas que no están en lo que en el documento que se le dio y, y bueno, como que se ve esta deficiencia a la hora de comprender un texto, porque al fin y al cabo lo único que busca hacer es satisfacer a la orientación de la pregunta, que es considerar que las leyes son una consecuencia de los escritos políticos de este autor, que es Senillosa. Y bueno, hay una evidente
intención de satisfacer esta orientación de la pregunta, que es considerar la zona consecuencia. Entonces no hay un cuestionamiento a la orientación de la consigna, no hay un análisis crítico detrás del ensayo, que es lo que se supone que tendría que haber. Pero lo que con lo que tuvimos que enfrentarnos es que la inteligencia artificial desarrolló una habilidad para sonar convincente. Entonces, en una primera lectura no encontramos muchas fallas o podemos decir está relativamente bien, que hay afirmaciones que son correctas, pero en el momento en que nos ponemos a ver detenidamente el ensayo, vemos que, bueno, no hay afirmaciones fuertes, hay redundancias, relativiza información y es incapaz de situar al documento y las leyes en el contexto histórico en el que fueron producidas. Entonces no puede trazar consecuencias, contextos históricos, y en lo que es más evidente es el uso muy malo de la bibliografía. No hay citas, la bibliografía complementaria es muy pobre, así que en general presenta un uso inaceptable de fuentes y de todo lo que podamos considerar científico, digamos. Es muy vago el resultado final. Bueno, como estaban, primero que nada, a mí me toca hablarles de la otra consigna del trabajo. Como ya algo adelantaron mis compañeras, en esta ocasión se le pidió a la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT-3, que leyera dos documentos que previamente habían sido leídos y trabajados por nosotros en clase. Posteriormente se le pidió que elaborara una monografía de una extensión de 7 carillas, comparando los postulados económicos y sociales de sus autores, que son, como dijeron, Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Se le dio la licencia en este caso de que utilizara bibliografía complementaria en el caso de ser necesario, ¿no? Una primera observación relevante es que el trabajo no cumple la extensión de 7 carillas que se le había pedido. A pesar de que reiteradas veces se le señaló esto a la inteligencia artificial, aunque esta reformuló y agregó texto, no puede cumplir con esta condición, no puede satisfacerla, logrando solo monografías de 3 o 4 páginas. Ni siquiera se acerca a las 7 páginas que se le pidió. En relación a esto, se nota que a la hora de extender su producción, la inteligencia artificial agrega varios párrafos que se encuentran fuera del enfoque inicial y que no guardan relación con este, ¿no? En otras palabras, parte de la monografía consiste en un simple paloteo o en información que es accesoria, irrelevante, prescindible. Otro aspecto problemático guarda relación con el estilo de redacción y con la presentación formal de texto. Se advierte, por ejemplo, una estructura demasiado esquemática, que es característica de las producciones hechas por la inteligencia artificial. Predeterminadamente o por default, las inteligencias artificiales construyen sus respuestas de una manera algo peculiar, que esto permite distinguirlas de los trabajos hechos por las personas. Ellas construyen sus respuestas de manera prolija, se muestran prolijas, con una presentación cuidada y una organización en secciones o títulos que hacen amena la lectura de las personas. Pero de igual manera, bueno, carecen de algunas conexiones lógicas o emocionales fuertes. Pero más importante, encontramos una ausencia de un sistema referencial pertinente, y esto es algo no menor, ya que a lo largo de la monografía, la inteligencia artificial pone varias citas que nosotros, habiendo leído previamente los documentos, podemos identificar algunas pertenecientes al texto, pero otras no. Indagando más en esto último, creo que todos conocemos el uso del sistema de referencias o de citación, no solo por una cuestión de deudas intelectuales, sino también porque permite a quienes leemos ver de dónde quien escribe extrae la información o los datos que utiliza. En el caso de la monografía hecha por la inteligencia artificial, se observa que algunos datos o afirmaciones extrañamente específicas pueden sugerir que la inteligencia artificial acudió a fuentes poco académicas. Después de todo, no debemos olvidar que las inteligencias artificiales obtienen su información de Internet, así que no debería sorprendernos si estas extrajeran datos como, por ejemplo, Wikipedia.
Pero la falta de referencia nos lleva a otra importante dificultad. A lo largo de la producción notamos que la inteligencia artificial atribuye posiciones erradas o conjeturales a los autores que se les pidió caracterizar y comparar. Podríamos atribuir esto a una falla de análisis y de comprensión, pero debemos recordar que en el pedido que se le hizo se le otorgó el derecho a apelar a la bibliografía que consideraba pertinente. Existe la posibilidad de que algunas de las conclusiones provengan de otras fuentes bibliográficas, pero esto es imposible al no tener un sistema de referencias o de citación. Por otro lado, cabe contemplar la posibilidad de que efectivamente en los mismos casos la IA se equivocara o inventara. Y después de todo debemos ser desconfiados con ella. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno termina de leer la monografía que hizo la inteligencia artificial, se encuentra con la bibliografía que supuestamente la inteligencia artificial utilizó. Dos de ellas son las que se le otorgaron, hay otra que no viene al caso, pero una última, la cuarta, es bastante interesante e inquietante, porque cuando nosotros la buscamos en Internet o en Google Académico, como nos enseñó el profesor, no parece haber ningún resultado. La autora existe, el título no. No hay ningún título que se le atribuya a esa autora ni a ninguna otra. Una fuente inventada. Y después de esto nos da como cierta paranoia justificada de ver si qué otras cosas han sido inventadas a lo largo del texto, ¿no? Es por esto mismo que debemos estar bien estudiados en el tema y contar con una actitud crítica y de alerta para poder dilucidar si los datos y las afirmaciones que proporciona la inteligencia artificial son correctos, son inventados, o si corresponden a una mera falla de comprensión o o a conjeturas derivadas de un posible análisis lógico, ¿no? Por último, menos impactante que lo anterior, pero de igual manera importante, notamos que la inteligencia artificial cae en un grave error. Es un error tan grave que, bueno, uno de los padres de la historiografía, como es Lucien Febvre, lo calificó como el peor de los pecados que un historiador puede caer. Este es el anacronismo. En varias ocasiones, a lo largo de la monografía, la inteligencia artificial se muestra anacrónica a la hora de analizar y caracterizar a los autores del pasado. Particularmente utiliza términos como justicia social o bienestar, en el sentido de estado de bienestar, que no pertenecen a la época de los autores. También aquí, por esto mismo, debemos estar bien estudiados en el tema, estar alertas y poder estar críticos para encontrar todas estas fallas y errores que permiten distinguir un trabajo de la inteligencia artificial de uno hecho por personas. Muchas gracias. Bueno, ya a modo de cierre, queríamos compartir algunas cuestiones que nos dejó este trabajo, vinculadas, bueno, cuáles son las ventajas finalmente, cuáles son las desventajas de la inteligencia artificial que ya se vieron nombrando en las diferentes exposiciones, pero por sobre todas las cosas, cómo la implementamos dentro de las aulas. Y en este sentido, lo que se decía al principio, de que, bueno, la inteligencia artificial en nuestra sociedad es un hecho, los chicos y las chicas lo utilizan desde temprana edad para realizar tareas escolares, también en estudiantes universitarios la utilizan. Entonces, un poco el interrogante que surge ante eso es, bueno, ¿la prohibimos, la censuramos dentro de las aulas o nos hacemos cargo de esta problemática y la tomamos a nuestro favor? Y es verdad que muchas veces las nuevas tecnologías vienen a poner en tensión bueno, los mecanismos de aprendizaje y de enseñanza, porque quizás no estamos tan preparados para dar esas discusiones. Entonces, bueno, un poco este trabajo y esta experiencia nos invitó a poder identificar los errores de la inteligencia artificial, no solamente para decir, bueno, la IA se equivoca en esto, esto y esto, sino también para demostrar que tenemos como estudiantes y como seres pensantes, básicamente, la capacidad de determinar sus equivocaciones, pero de reflexionar, de criticar, de interpretar, algo que la inteligencia artificial no tiene y que no va a poder reemplazar por más de que se perfeccione. Y que tampoco se va a poder reemplazar la capacidad creativa de un docente para poder intentar readaptar estos recursos de una forma positiva a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, bueno, consideramos que es importante no quedarnos atrás de las discusiones y poder formarnos como futuros profesionales en nuestro caso, pero también como profesionales los que ya lo son, para estar a la altura en las próximas épocas y las que ya estamos habitando. Nosotros creemos que la IA se debe integrar como una herramienta de ayuda para el sistema educativo,
Obviamente esto, utilizándolo de una manera responsable, puede ser muy beneficioso tanto para alumnos como para profesores. Por ejemplo, una de las ventajas que podemos probar es el momento de nuevas herramientas de estudio. Por ejemplo, descubrimos que si nosotros le enviamos un texto a la IA, un documento, él lo puede convertir en un audio o en un podcast también. Ahora bien, si tenemos en cuenta las ventajas, también debemos entender que esta integración y esta utilización de la IA va a enfrentar diferentes desafíos, como es, por ejemplo, la brecha tecnológica o digital, en la cual muchos profesores y alumnos no tienen acceso. Por eso mismo nosotros consideramos y nos parece importante subrayar que esta integración y esta utilización de la IA debe ser responsable y equitativa. Yo soy profesora en la Universidad de Finisterra. No fue con este grupo, sino con... Hace unas pocas semanas atrás me entregaron un trabajo y tenían que hacer el análisis de un film integrando bibliografía y los contenidos del curso, integrar ambas cosas. Obviamente yo soy la docente del curso, así que conozco la bibliografía, las referencias, y fui a la parte final. Todos los autores, los apellidos estaban bien, pero si era Madrid, en vez de ese, de. Yo, citada yo, con otros autores, y dije, ¿qué es esto? Es obvio que lo inventó ChatGPT y que no siquiera pudieron revisarlo, darse cuenta. Le escribía a las estudiantes, pero ¿qué harían ustedes? Le escribía a las estudiantes y ¿qué harían? Somos alumnos. Por eso, pero ya van... Sí, es una situación incomodísima tanto para el profesor como para el alumno. Yo he hablado con un profesor, bueno, de otra materia, él detestaba la inteligencia artificial y él mismo decía que es una situación incómoda. Hay que hablar con el alumno, hay que ver que ahí depende de cada profesor cómo quiera actuar. Normalmente tenía que venir una sanción o algo, es como copiarse en un examen, ¿no? No hasta una sanción. Pero bueno, cada profesor lo arreglará de una manera diferente. Es algo nuevo para el profesor y también para los alumnos. Difícil e incómodo a veces en las aulas. Es por eso que bueno, el profesor quiere ver cómo se puede integrar esta incomodidad en las aulas para poder aprovecharnos de ella y que no se nos aprovechen nosotros. Sí, o sea, capaz no censurar el uso de inteligencia artificial, pero sino abrir un espacio de conversación en el que los alumnos inclusive puedan decir, usé la inteligencia artificial para comprender esta parte de algún texto que no podía comprender como yo solo, pero claro, como una herramienta de auxilio, no que pueda reemplazar la autoría humana para generar conocimiento e investigación. Y también hay una cuestión, por ejemplo, hay una materia que estoy haciendo yo, que el año pasado hacían parciales domiciliarios, porque creían que así los alumnos podíamos aprender, y efectivamente aprendíamos a hacer escritura académica, a relacionarnos con este ámbito. Creían que no hay muchas instancias de aprendizaje de escritura académica, que es algo importante, ¿no? Pero este año, por ejemplo, lo hicieron presencial, por inteligencia artificial. La verdad que es algo terrible porque, bueno, la verdad que los alumnos esas instancias de verdad nos sirven para aprender y relacionarnos con el ámbito académico y saber cómo escribir para los futuros licenciados, por ejemplo. Y bueno, por eso no hay confianza tampoco entre el profesor y el alumno. El profesor no quiere pasar esas situaciones de decir, la profesora dice, me pongo en modo policía, dice, no me quiero poner en modo policía para ver si soy inteligencia artificial, no. Por eso cambia todo, ¿no? Sí, y también, no, eso, preguntar por qué la utilizaron, si es porque sentían que no llegaban con los tiempos de estudio, si es porque hay un contenido que no se entendió, más allá de la sanción y esas cosas que sí existen, generar un espacio de confianza de lo que decían los chicos, de, bueno, ¿por qué recurrimos a esta herramienta para reemplazar lo que nosotros capaz con más tiempo o estudiando podemos contestar? Entiendo que desde el rol del docente debe ser medio un bajón, pero sí me parece que la solución capaz no es tanto solucionar, sino, bueno, generar un espacio de intercambio para llegar a estar más sincera de parte del estudiante. No, no es una pregunta, pero es el caso. Nosotras, en un ramo con compañera Natalia, hicimos un trabajo y
la profesora lo pasó por un detector de inteligencia artificial y nos arrojó que nuestro trabajo tenía un cuánto, un 80 o 70% de inteligencia artificial, cosa que no fue así. Igual es como una acusación. Entonces, ciertos profesores usan herramientas usan una inteligencia artificial para detectar inteligencia artificial y muchas veces igual está erróneo. Después escribimos otro párrafo y de nuevo arrojar lo mismo y era como lo acabo de escribir, entonces la posibilidad es que nosotros descubrimos que páginas está utilizando la profesora para identificar el inteligencia artificial. O sea, ustedes fueron la PDI de la profesora. Se llama ChatGPT. Y nos la encontramos, escribimos un párrafo, nada que era hola, ¿cómo estás? Bla, casi que una conversación de WhatsApp. Y la copiamos ahí y decía 80%. Y nosotros le mostramos a la profe y la profe decía, no, si no están así, qué sé yo, que al final estábamos viendo los trabajos, intentando que no ese detector que no tuviera, no sé, el 30%, porque entonces se estaba la profesora. Pero al final era un juego eterno para saber si había o no había inteligencia y pasamos a esa página. O sea, en realidad podía ser todo hecho por nosotras, pero igual arrojaba que había inteligencia artificial. Entonces fue muy... No, pero la redacción, yo le dije, yo también lo ocupo esto para la redacción. O sea, una cosa es generar conocimiento, hazme el trabajo, hazme el análisis. Y por suerte con el ayudante habían documentado las distintas etapas. Yo vi la entrega final, pero con el ayudante habían estado viendo que estuvieron trabajando paso a paso. Pero igual, entregar un trabajo final con todas las referencias del ChatGPT y ni siquiera darse cuenta, o el... Y bueno, a veces se encuentran errores tan obvios como los que hablamos acá, inventar Claro. información. No, o sea, todo eso era inventado. Por eso yo empecé, con eso dudé de todos los trabajos. O sea, así como, ay, Como no, muy distinto de la paranoia. No porque esencialmente estemos desconfiando. Usted ha preguntado, no sé si vos dijiste, la confianza, bueno, para mí es fundamental la confianza. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le creemos a todos y la dejamos pasar, estamos cometiendo es una injusticia para aquel que está trabajando en esta. sí. Porque ahora tenemos el ChatGPT y que yo lo ocupo muchísimo. Por eso también como que ya me doy cuenta de cuáles son esos párrafos tan lindos que siempre dices, si no, sino también, claro, como que hablan, tiene un léxico ahí. Sí. Pero la ética va a ser el principio más relevante en la generación de ustedes, porque si al final el ChatGPT inventa o dice o escribe mejor que uno, pero hay que tener el criterio para ver cómo usarlo. Está haciendo un artículo sobre trabajadores domésticos varones en la región de Valparaíso. La muestra nos costó muchísimo porque, imaginarán, no hay muchos, nosotros le decimos nana, no hay muchos nanos que trabajen de nano. Y entonces necesitaba saber si habían más estudios similares así en la región o en otros países, migración, y encontraba súper poco, súper poco. Ya, entonces le seguía pidiendo, dame los 10 referentes más relevantes en este tema. Y dije, no, todos esos son trabajadoras domésticas. Estoy hablando de trabajadores domésticos remunerados. ¿Qué tienes de ese tema? Pero solamente yo le podía responder porque conozco esa literatura y los contenidos que me estaba dando. Después me volví a decir, bueno, sí, disculpa, me equivoqué. Los trabajos de masculinidades y de hombres dan cuenta del trabajo doméstico que hacen en casa en menor que las mujeres. 10 fuentes. Sí, todos esos son, pero no es trabajador doméstico o remunerado. Yo quiero que trabajen de eso remuneradamente. Y así un intercambio hasta que me dijo, ¿sabes qué? Anda a la biblioteca de tu universidad. Quería hacer una acotación igual nada que ver como el riesgo ambiental que tiene el uso de las tecnologías, sobre todo ChatGPT. Estuvo de moda hace un par de meses el tema de hacerse uno mismo, pero en versión estudio Ghibli. Y eso costaba un montón de agua solamente para enfriar los servidores de los diversos motores de inteligencia artificial. Entonces, no solamente hay un impacto en lo cognitivo, en lo de la confianza, en lo académico que hemos estado hablando, sino que igual tiene un impacto ambiental que no muchos conocen. Eso, Sí, sí. Santiago. No, te iba a decir que algo fundamental igual en todo este trabajo es como el uso de, particularmente el chat de 3, porque hay más, hay menos, y eso es determinante
las razones de por qué se usaron, bueno, es lo que dijo el profesor al principio, que es de fácil acceso, gratuito, y es lo que lo usa la mayoría de la gente. Pero con millones de personas que están interactuando con el ChatGPT, se va revolucionando. Los desarrolladores obtienen todo el feedback y después sacan 4, 5, y estas mismas consignas, capaz en ChatGPT 5, hubiera dado 10 páginas. Sí. Sí, hay que decir el número de palabras de página. Entonces te dicen, mira, la página era de este tamaño. A mí te pide una página también. Claro, exacto. Por eso también, no solo está ChatGPT, está Gemini, hay un montón. Sí. Están todos, cada uno sacando la suya, y bueno, es gratuita porque, entonces, yo escuché que es gratuita porque los desarrolladores necesitan gente que interactúe y que les marque los errores para poder... Es que así aprenden los algoritmos. Los algoritmos aprenden de esa manera, prueba, error, entre más prueba, error, más rápido. Nosotros estamos entrenados. Entonces, por eso es gratis, Por eso. No es gratis en realidad. Es tu información, es tu tiempo. Bueno, somos mano de obra más barata. Sí, no, sí. ¿Cuándo no? Pero bueno, es eso, se utilizó el ChatGPT por fácil de acceso y por... Pero impresionante su trabajo de felicitarlo porque cuando eso dijeron que al principio parecía todo bien, pero después ya ustedes se pusieron más críticos, a ver, lo estaba repitiendo. Lleva tiempo también. Porque si está bonito escrito, habla todo lo que tiene que decir. Pero claro, fuimos con el diario del lunes, igual, porque es como que el profe nos dijo, esto es inteligencia artificial, critíganlo. Otra cosa es cuando te lo dan así como, bueno, la tarea del profesor, ¿no? Como, capaz, si no te dicen criticalo porque es inteligencia artificial, no lo detectás y tal. O sea, capaz como el profe nos dio las consignas, que ya está divertido ir y destruir un trabajo que encima no tiene un alma humana detrás, o sea, lo sabemos, no podemos destruir ningún ego, entonces también eso era un poco más fácil. Sí, interesante también como nueva propuesta de aprendizaje, ya salir de los parciales o exámenes convencionales de una hoja y escupir toda la información, capaz hacer todo esto, que bueno, o sea, es que los estudiantes están usando la capaz, aunque no lo quieras ver, integrarlo al salón y capaz permite un mejor aprendizaje, porque no fue fácil, así está, tenemos que leer, primero estar bien estudiados las fuentes y segundo ir, ver y a cada detalle que dice la inteligencia artificial para poder, bueno, detectar todas las pautas que el profesor nos puso y como preguntas que nos sirvió de guía. Porque si sin esas preguntas capaz no nos damos cuenta de algunas cosas. Es interesante como propuesta de aprendizaje, de enseñanza.